Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a realizar la derivada de la función h utilizando la definición de derivada. Recordemos que según la definición de derivada nosotros debemos de escribir lo siguiente: límite de cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Observen que esta raíz es esta misma, nada más que en lugar de solamente escribir la x, escribimos x más h al cuadrado. Ahora la fórmula dice que a esto se le resta la función evaluada en x, es decir, la función original. Todo sobre h. Ahora debemos de tener en cuenta que aquí el elemento problemático es esta h. ¿Por qué? Porque el límite me habla de cuando h tiende a 0. Y si esto se me vuelve 0, entonces se me indefine toda la función que está dentro del límite. Es decir, tendríamos una fracción sobre 0, lo cual es una forma indeterminada. Ahora, debemos de observar entonces que en el numerador tenemos dos raíces cuadradas restándose. Esto me recuerda a que podemos realizar la racionalización, lo cual sería multiplicar esta fracción por observemos por qué nosotros debemos de escribir lo mismo arriba y abajo. De esta manera estamos multiplicando la fracción original por 1. Y multiplicar por 1 no me cambia la expresión. Luego, ¿qué tenemos que escribir dentro de esta fracción? Tenemos que escribir exactamente lo mismo que se encuentra en el numerador de la fracción original, solo que realizando el pequeño cambio de que en lugar del menos vamos a escribir un más en ambas partes de la fracción. Y entonces el límite anterior nos quedaría de esta forma. Recordemos que la idea de esto es que cuando multipliquemos esta expresión por esta otra, apliquemos la tercera fórmula notable, la que decía que me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, lo cual significa únicamente que vamos a quitar las raíces. Entonces el límite nos va a quedar de la siguiente forma. Ok, a continuación sí nos vamos a preguntar por qué esta primera parte no tiene paréntesis y esta sí. La respuesta es muy simple. Antes de este paréntesis tenemos un menos y eso me obliga a escribir el paréntesis porque hay que recordar que este menos va a cambiarnos este otro menos. En el denominador no es tan recomendable ponernos a multiplicar la h por todo lo que hay adentro. Por el contrario, más bien es más útil mantener la h tal como está. En el numerador tenemos que tener en cuenta que aquí existe una fórmula notable y la solución de esa fórmula notable sería aplicando la fórmula que decía el primero al cuadrado más, porque aquí hay un más, 2 por el primero por el segundo, más, aquí siempre es un más, el segundo al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces vamos a reescribir esta expresión utilizando dicha fórmula. Lo que sigue a continuación es multiplicar el 2 por cada término de los que están dentro de ese paréntesis, lo cual quedaría algo así como 2x a la 2. También deberíamos de tomar en cuenta que podemos quitar este paréntesis. De esto nos va a quedar menos 2x a la 2, tomando en cuenta que este menos se convierte en más porque afuera había un menos. Ok, ahora después de haber resuelto esta multiplicación y haber quitado este paréntesis, podemos observar que este 2 se cancela con este 2, que además este 7 se cancela con este 7 y lo único que nos queda es 4xh más 2h al cuadrado.
Observemos que en este caso era muy útil dejar la h afuera sin multiplicar. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba podríamos sacar a factor común una h y dicha h se va a cancelar con la que está en el denominador, que habíamos dicho desde el inicio era el elemento que nos complicaba la expresión. Entonces lo que sigue sería sacar a factor común esa h. Si observamos lo que queda después de sacar factor común la h en esta parte, nos damos cuenta que podemos cancelar esta h con la h que está en el denominador. Entonces la expresión nos va a quedar. Ok, entonces ahora podemos visualizar que lo que teníamos era un límite de cuando h tendía a 0. Es decir, la h en esta parte se me vuelve 0 y la h en esta parte se me vuelve 0. Entonces, del numerador nos va a quedar 4x y en el denominador nos va a quedar raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado menos 7 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 7. La pregunta es, ¿por qué en el primer paréntesis me quedó 2x al cuadrado? Recordemos, h es 0, x más 0 es igual a x, y como estaban elevados al cuadrado, me queda x al cuadrado. Si podemos observar, las dos raíces son iguales, por lo tanto podemos afirmar que la derivada de la función original nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver por qué queda así. Recordemos, si yo tengo dos raíces completamente iguales y están sumándose entre sí, entonces puedo afirmar que existen dos raíces de ese tipo. En el numerador debemos de acordarnos que como h era 0, 2 por 0 es 0, entonces me queda 4x. Es por esto que ahí tenemos 4x. Y con esto estaríamos concluyendo el procedimiento de derivar la función h que nos dimos al inicio.